Uno tiene la opción real de ante las situaciones que nos suceden en la vida, bueno, situaciones, experiencias, cosas en general, tienes la opción de elegir cómo va a ser tu actitud, digamos, ante esa situación. Puedes elegir ser víctima de tu propia situación, tienes la opción de serte responsable de tu situación o de lo que estés viviendo, y yo creo que todo es cuestión de perspectiva. Y una de las cosas que yo he aprendido es a llevar las situaciones, las cosas que me pasan, llevarlas con una perspectiva de crecimiento. Me gusta ver las cosas siempre como que ver a qué le puedo sacar provecho de eso que esté viviendo. Ojo, no es que haya todo está hecho y listo no, es algo que he ido aprendiendo, pero la verdad, desde que lo he implementado, me ha ido mucho mejor y la verdad para mí ha sido enriquecedor. Me encanta esa palabra y la verdad ha sido así. Así que este episodio vamos a hablar de diferentes perspectivas, pero sobre todo de la perspectiva del crecimiento. Arrancamos con otro episodio de Ni tan de cero. Bienvenidos a otro episodio de Ni tan de cero. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te diste el chance de escuchar este episodio porque sé que va a estar muy bueno y vamos a hablar de varias cosas. Yo soy Isanaris, por cierto, si es primera vez que estás aquí, bueno, quiero invitarte a que te suscribas, que le des like, no ahorita. Si quieres más adelante, cuando ya vayas escuchando todo, bueno, si me estás escuchando a través de Spotify o si estás viendo esto a través de YouTube, pues nada, lo que te quiero invitar es a pues, que si te gusta el contenido, le des like. Tú no sabes, tú no tienes idea de lo que a mí me ha costado hacer hoy este episodio. Yo tengo como probablemente hora y media tratando de grabar esto. Y yo dije, bueno, qué bueno que yo voy a hablar de todo lo de perspectiva de crecimiento y de cómo uno ve las cosas, porque es que de verdad, o sea, ha pasado de todo. Se me cayeron unas luces, se me descargó otra luz, la computadora se me apagó, el internet no funcionó, o sea, caos. Y bueno, qué estrés, pero yo dije, yo soy una mujer responsable que va a cumplir con esto, no pasa nada, algo que tengo que aprender. Una de las cosas que tengo que aprender es a cargar las cosas, o sea, poner a cargar las cosas, poner a cargar la luz que tenga que cargar, mi teléfono tiene que estar cargado, o sea, porque bueno, esto se graba a sí mismo. Entonces, todo lo que pasa es para eso, es para mí como, ¿sabes? Tu jalón de, porque tienes que hacer las cosas bien. Pero bueno, nada, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te vas a dar el chance de escuchar esto. Y nada, bienvenido, paz y siéntese. Aquí estamos sin tanto protocolo. Este es el podcast donde hablamos de, bueno, obviamente del proceso de emigrar, pero sobre todo de cuando uno se expone a arrancar otra vez, cuando tienes que arrancar de nuevo, todo lo que implica ese arrancar de nuevo, todo lo que trae ese caos, esa incertidumbre, ese estrés, y pues entonces cómo cambiarlo al mejor proceso de crecimiento y el más enriquecedor y el mejor, y pues librarnos de toda la mala vibra y la mala energía de lo que eso implica. Entonces, hoy, pues como lo comenté al principio, yo considero, ojo, yo todavía sigo aprendiendo y quise hacer esto sobre todo porque como siempre estoy aprendiendo, siempre estoy cambiando yo soy como medio camaleón, o sea, yo voy cambiando, voy mutando mis criterios y mis opiniones y todo, porque me mantengo en constante crecimiento y aprendizaje y pues quiero compartir hoy algo que para mí me ha funcionado mucho, no es algo que bueno, ay, te voy a decir que soy la más pro en eso, pero siento que es algo que a mí me ha beneficiado muchísimo y es el aprender a tener diferentes perspectivas ante las situaciones que pasan en mi vida. La única historia que yo me sé de atrás para adelante, adelante para atrás y que soy protagonista de eso y que nadie se la va a saber mejor que yo de mi vida, soy yo misma. Entonces, pues lo que he aprendido y lo que para mí tiene valor ahorita ante las situaciones es tener una perspectiva de crecimiento. O sea, hay veces que yo he escuchado, pues hablando con amigos, etcétera, que a veces que uno trata como que de entender por qué me está pasando esto, o sea, por qué y uno, o sea, tienes como la actitud ante eso que te está pasando, tienes la actitud como de víctima, ojo, yo también he estado allí.
Pero es como uno cae en por qué me pasa esto y tal, y es como que buscar todos los porqués y uno se desgasta o como que uno gasta demasiada energía tratando de entender el porqué y buscarle la lógica. Y eso era algo que a mí me pasaba muchísimo, que me drenaba muchísimo la energía, como que buscar la respuesta a eso que me estaba pasando y decidí empezar a ver las cosas como desde otra perspectiva, como que darle la vuelta a verlo de para qué me está pasando esto. ¿Para qué? O sea, algo tengo que aprender, algo, y trato de ver cada cosa como al detalle, porque yo tengo mucho trabajo de escucharme mucho y de ver y analizar las situaciones de ahora, o sea, ¿para qué me está pasando esto? Y sobre todo viendo cosas que me habían pasado antes, o sea, digamos, vamos a ponerlo 4, 5, 7 años, yo decía, claro, esto me pasaba en ese momento, yo no lo entendía, pero me pasa porque ahora yo puedo aprovechar eso que me sucedió, ahora lo puedo aprovechar de esta manera. Por ejemplo, una tontería, pero que a mí me incomodaba, por ejemplo, hablar inglés. Hablar inglés para mí era, o sea, a mí me daba pena, pues, a mí me daba pena la pronunciación, la vaina, o sea, yo quería hacerlo bien porque, bueno, a mí me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Y me daba demasiada pena. Y cuando yo empecé a trabajar en el museo, una de las cosas que yo tenía que hacer, porque yo trabajaba de seguridad en el museo, una de las cosas que yo tenía que hacer era hablar por un walkie-talkie, pues para anunciar que había llegado, no sé, un camión para bajar cosas. En ese museo se hacen muchos eventos, se hacían bodas, se hacía de todo. Entonces había como que siempre cuando estaba en el parking, pues yo como que mandaba los carros a que se pararan, no sé qué, pero también cuando llegaban esos camionzazos, yo tenía que, a través del walkie-talkie, donde me escuchaba todo el mundo, yo tenía que comunicarme y decir en inglés que había llegado un camión de tal tamaño, porque obviamente eso lo abajo como que en ay, ni me acuerdo, en el service area, tenían como que medir y, ¿sabes? Como que si entraba o no entraba, si, que iba a quedar bien. Y yo me acuerdo, o sea, yo decía, Dios mío, yo nada más, o sea, de vaina sea cantar en inglés, pronunciar a medias, y ahora yo tengo que hablar a través de un walkie-talkie ante un montón de gente que obviamente nadie me estaba viendo, simplemente te escuchan y ya. Pero a mí me daba pavor. Y yo me acuerdo que yo con el teléfono escribí exactamente lo que tenía que decir. Yo no pude usar el teléfono en ese momento, pero bueno, yo lo usaba. Tenía que escribir lo que tenía que decir y luego decirlo. Ah, como yo lo quería decir bien en inglés, entonces yo escuchaba y repetía. Tal, tal, tal. A mí me acuerdo que me temblaban las manos horribles, me temblaba la voz, era una vaina como que, Dios mío, me voy a morir. Y pues con el tiempo, o sea, cuando ya lo empecé a hacer, cuando me empecé a exponer obviamente a hablar inglés y pues dar la bienvenida a la gente y tal, que yo siempre dije que yo aprendí primero inglés de Vizcaya, Vizcaya Museum es donde yo trabajaba. Yo aprendí inglés de Vizcaya. Hi, welcome to Vizcaya. O sea, are, are you looking for parking? Entonces era como que, dije, bueno, aprendí inglés de Vizcaya, pero más allá de que aprendí eso, me expuso obviamente y me incomodé en algo que al principio me daba pavor. Y hoy en día, pues yo trabajo con levantamiento de capital para negocios, para empresas, acá en Estados Unidos, y ahora me toca hablar por teléfono y hablar en inglés, obviamente, a los bancos y pues he desarrollado mi inglés de otra manera y ahorita leo mucho en inglés y tal, pero ya no me da tanto miedo. O sea, obviamente a veces como que uno, pero obviamente he tenido un poco más de soltura y decía, claro, si no era así, yo no iba a aprender. Si no era de esta manera, que me pasara así, entonces yo hoy en día, pues no sé qué hubiese pasado si me hubiese dejado, no sé, ganar por el miedo y por el no, yo no voy a hacer eso. Entonces de repente no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita o no sé, qué sé yo. Entonces, claro, cuando yo me pongo a ver las situaciones que han pasado en mi vida, situaciones no quiero decir negativas, situaciones, bueno, en general, me doy cuenta de que todo ha sido para algo. Todo, siempre la vida, Dios, como lo quieras ver, me ha estado preparando para algo que yo esté viviendo ahorita.
en cuanto a organización, en cuanto a situaciones, en cuanto a relaciones, todo, yo digo, claro, todo esto me había pasado porque de esa manera yo iba a poder ser mucho más consciente de mí en ese momento, de quién era yo, de mis habilidades, de mis fortalezas, de en qué tenía que mejorar, en qué todo, para entonces ahora ser lo que soy hoy en día y pues todavía me mantengo haciendo las cosas como que desde esa perspectiva. Me desgasté por mucho tiempo y lo comentaba en estos días, me desgasté, no por mucho tiempo, pero me desgasté full, porque bueno, yo me iba a casar y yo decía, pero por qué me pasó esto? O sea, por qué, Dios mío, no, mi sueño de casarme, tal, tal, tal. Y hoy en día me doy cuenta que realmente yo no estaba lista para meterme en una relación así, o sea, para casarme, me faltaba mucha madurez emocional, me faltaba mucha madurez a nivel de relaciones, todo, y pues todo lo que había pasado decía, claro, me pasó para esto, o sea, yo tenía que entender mis patrones, tenía que entender un montón de cosas para yo prepararme, obviamente, ser mejor mujer para ahora con quien yo vaya a estar. Entonces, en el momento a veces uno no lo entiende. Uno no entiende por qué le pasan las cosas, uno no entiende por qué uno vive lo que vive, pero lo mejor que uno puede hacer es mantener la perspectiva de a qué yo le puedo sacar provecho aquí, qué es lo que tengo que aprender, o sea, y tampoco pasar, o sea, demasiado tiempo pensando, ¿y qué es lo que tengo que aprender? ¿Y qué es lo que tengo que aprender? No, sino que, ok, bueno, me está pasando esto y esto y esto, voy a chequear por aquí a ver si yo tengo que aprender más de esto, si yo tengo que revisarme un poquito más aquí, si tengo que buscar un poquito más acá, como que indagar un pelo más y como que, yo digo, deshilachar la situación, ¿no? O sea, no sé, empezar como que sí, a sacarle como que pieza por pieza lo que está sucediendo y empezar a ver en esa situación qué es lo que está pasando contigo y cómo lo estás viendo. Si lo estás viendo desde una actitud de víctima o si lo estás viendo desde una actitud de, bueno, esto, o sea, esto va a pasar y eso también va a pasar y yo tengo que, más que echarme a morir y echarme como que, Dios mío, se va a acabar el mundo, yo tengo que ver a qué le puedo sacar provecho a esto. Y lo he conversado con amigas, con todo, o sea, todo pasa para algo. Yo aprendí a cambiar la historia que me estaba contando, las preguntas que me hacía, por eso para mí las preguntas son lo máximo, o sea, las preguntas que te revelan algo son lo máximo, que te guíen a algo, son lo mejor, porque te lleva como a esa perspectiva de, claro, a mí me está pasando esto porque yo tengo que aprender más de esto, me está pasando esto porque tengo que revisarme un poquito más por aquí. Entonces, considero que no, que como que desgastarse a entender por qué me pasa algo, creo que es un desgaste de energía fastidioso además. Prefiero empezar a ver las cosas con una perspectiva de crecimiento. Todo es crecimiento. Yo considero que todo lo que sucede en la vida es para crecer, es para prepararte para algo, es para que, sí, como para que concientices más y te conozcas más desde afuera. Yo siempre digo que la floating Isa, como que la Isa que flota se pone desde afuera y empieza a verlo todo y dice, claro, tienes que trabajar en esto, tienes que trabajar en esto, tienes que trabajar en esto. Yo recuerdo situaciones, por ejemplo, en Venezuela, trabajando con equipos, yo antes hacía Amway en Venezuela, y recuerdo que cuando comencé, voy a hacer este ejemplo tan sencillo, recuerdo cuando yo comencé, pues yo no me sentía obviamente totalmente preparada como para liderar un equipo o algo, y me acuerdo que me expusieron a hablar con pues ciertas personas y tal, y yo me sentía tan nerviosa y decía, bueno, o sea, al principio era como que, Dios mío, pero entonces, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero también entendí que, como que viéndolo desde afuera, yo decía, claro, esto yo tengo que ahora prepararme mucho más en liderazgo, tengo que prepararme mucho más en entender el tipo de negocio que estoy haciendo, tengo que prepararme mucho más en organizarme mejor, en poder comunicarme mejor, todo. Entonces, era como que mientras iba pasando la situación y yo iba... sí, como deshilachando, ok, tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar esto. Por ejemplo, hoy en día, haciendo todo lo del crédito, hay veces que me expongo a hablar con gente que
bueno, hace negocios, tal, pero hay veces que me preguntan cosas todavía que yo digo, no, todavía no, o sea, no sé nada de eso. Y qué bueno mantenerse siempre como que en esa posición de crecimiento, en esa posición de pana no me lo sé todo, y todavía queda mucho por aprender. Y yo siento que yo voy a llegar a los 95 años todavía con un montón de cosas por aprender. No es que me la quiera aprender todo, pero sé que voy a llegar, nunca voy a estar en esa posición de saberlo todo. Todavía me pasan cosas que yo digo eh, wow, o sea, tengo 4 años ya trabajando en esto y me encanta y me lo tripeo y aprendo muchísimo y todavía estoy como que, uy, todavía me falta aprender aquí, uy, no, tengo que mejorar en esto, uy, tengo tal, hasta en el mismo tema de las ventas, uy, no, todavía yo pude haber cerrado eso mejor, tengo que mejorar en esta parte aquí, tengo que mejorar mucho mejor en mi comunicación, tengo que mejorar. Entonces, siempre mantenerse en esa perspectiva de todo lo que le puedo sacar provecho y qué es lo que puedo aprender siento que obviamente va a ser mucho más enriquecedor y que en 6 años, en 6 meses no vas a ser la misma persona, en un año no vas a ser la misma persona, y tampoco tener miedo como a exponerse a todo eso para de pana buscar qué aprender. O sea, siento que desde esa perspectiva de todo lo que a uno le sucede cuando uno llega aquí, todo lo que uno tiene que hacer, pues es para eso. O sea, cuando nosotros emigramos, o sea, bueno, o cuando voy a hablar de mí cuando obviamente estoy nueva en el país y empiezo a ver y a exponerme a un montón de cosas, yo digo, hoy en día digo, claro, esto me tocó, me tocó de esta manera porque tenía que aprender a organizarme mejor, tenía que aprender, tenía que, em, por ejemplo, ahorita que me mudé, que estoy lejos de otras amigas, entonces yo, claro, ahora puedo, eh, tengo que acercarme un poco más, no que tengo, quiero acercarme mejor a mis amigas, quiero llamar, quiero tal, quiero, ahora que no vivo con mis papás, entonces, bueno, ahora quiero mejorar mi relación con ellos, o sea, es todo, o sea, siento que todo sucede para algo. Y cuando uno mantiene esa actitud de que todo es para algo y para mejor, y porque para crecer, para mejorar, para todo, entonces considero que eso te va a generar una actitud diferente para enfrentarte a hacer todo. Creo que cuando uno tiene la actitud de víctima, uno se ciega mucho. Cuando uno está pasando por algo, uno dice, ay, pero qué, pero ¿por qué? Pero ese mucho por qué, yo creo que no. Yo creo que al final no va con nada. Yo considero que es mejor cambiar la pregunta a ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Carajo. Hay una canción de Cervantes Florentino que dice así. Este, y bueno, lo tenía ahí. Pero yo creo que cuando uno mantiene la actitud de ¿para qué me está pasando esto? Y lo ves desde afuera y tu floating you, como que está viéndolo desde afuera y te dice, mira, tienes que buscar un poquito más de esto y como que agachar la cabeza y decir, wow, de verdad, sí me toca aprender un pelo más de aquí. Creo que va mejor. Creo que es un buen momento como para hacerse consciente de, ante las situaciones que uno vaya viviendo, siempre sacarle provecho a algo. Yo sí muy de sacarle provecho a todo. Y ver que uno aprende y que todo para crecer. Entonces, realmente para mí la perspectiva del crecimiento es mi favorita, porque hace que yo no me sienta como producto terminado, obviamente, y que siempre tengo como hambre de aprender y de hacer más y de ver más y bueno, y antes tenía miedo, obviamente, a exponerme a cosas nuevas y me daba frufru, me daba ansiedad social, todo, pero hoy en día, pues igual me sigue dando un poquito de ansiedad social, pero también lo veo desde, no, yo tengo que, y lo tengo que ver desde otra perspectiva, lo quiero ver desde otra perspectiva y todo va a ser para crecer. Así que bien cortico, bien claro, conciso y preciso. Para mí, la mejor perspectiva para hacer las cosas en la vida es hacerlo desde la perspectiva del crecimiento. Todo lo que sucede en nuestra vida es para crecer, para mejorar. Todo es crecimiento y la idea es que uno pueda ser consciente de eso y cambiar el lenguaje que uno tiene para cambiarlo para eso, para crecer y para mejorar. A lo mejor en el momento suceden cosas que uno no entiende por qué pasan. No hay que entenderlo. Creo que uno tiene que aceptarlo y en el momento en que lo acepta y dice, ok, esto es lo que tengo ahorita, bueno, listo, me está pasando esto, ¿qué es lo que tengo que aprender de aquí? ¿Qué es lo que tengo que ver? Ok, está pasando esto por aquí, está pasando esto así, ok, ¿qué sé de esto? ¿Qué sé de esto? ¿Qué no sé de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo ver desde afuera sin yo ser víctima? Es como poner la situación ahí y empezar como a
¿cómo se llama? A manejarlo, como no a juzgarlo desde afuera, sino como que, ok, esto es lo que sucede, ¿cómo lo voy a resolver viéndolo desde afuera? Bueno, si lo juzgo desde afuera, ¿cómo lo hago? Y no es que es el problema contra mí, sino yo ante eso, o sea, no importa lo que suceda, todo va a ser para crecer. Así que bueno, este es un súper episodio, gracias por estar aquí. La invitación es obviamente a que te suscribas. La invitación es a que comentes, que lo compartas y sobre todo me gusta ver, o sea, obviamente leo mucho los comentarios, me encanta, gracias por todos sus comentarios y quisiera saber, échenme cuentos, qué ha sido esa situación en la que ustedes han dicho, mira, no, hoy en día me doy cuenta de que yo tenía que pasar por esto para que ahora mi vida fuese de esta manera. Yo definitivamente tenía que pasar por aquí para que entonces ahora le puedo sacar provecho de esta manera. Antes me había pasado esto, yo ahora entiendo que me pasó eso porque ahora lo veo así. Entonces, y así pues nos conocemos un poquito mejor, empatizamos un poquito mejor, me parece. Así que bueno, amigos, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu tiempo, gracias por prestarme el oído un ratito y nada, te dejo con eso. La perspectiva del crecimiento lo es todo. Así que todos estamos para crecer. Nos vemos en otro episodio. Adiós. Bye.